doctora, se logra escuchar. Muy bien, muchas gracias por la presentación, doctor. Muy buenas noches ante todos los presentes. Es un verdadero honor dirigirme a ustedes el día de hoy para poder abordar un tema de profunda relevancia social, ¿no? No solo social, sino también jurídica y psicológica, que son los trastornos de la personalidad y su relación con la conducta criminal, en las cuales van a ser analizados desde la psicología forense. Tiene mucho que ver con la carrera que ustedes conllevan, doctores, que es el derecho, ¿correcto? Porque va de la mano, es un conjunto. Y yo quiero comenzar planteando, sobre todo, una pregunta que seguramente muchos de nosotros nos hemos hecho alguna vez al escuchar una noticia criminal en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? ¿Qué lleva a una persona a cometer un delito grave? ¿Se trata únicamente de una mala o innata? ¿Es una decisión racional? ¿O existe detrás de muchos de esos actos una estructura psicológica alterada que condiciona la conducta? Muchas veces, como psicóloga forense, me hago esta pregunta, porque a pesar de que podamos llevar muchos casos, algunos casos son más impactantes, más que otros. Bien, durante este tiempo, la sociedad ha tendido a explicar el crimen desde una visión únicamente moral o legal. Sin embargo, hoy sabemos que el fenómeno criminal es multicasual. ¿Qué quiere decir ello, Lady? Responder a la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales, de las cuales dentro de estos factores, doctores, dentro de estos factores, los trastornos de la personalidad ocupan un lugar clave, especialmente cuando hablamos de reincidencia delictiva, de violencia extrema, de crímenes sexuales, feminicidios y delincuencia organizada. Es precisamente en este punto donde cobra vital importancia la psicología forense, una disciplina que actúa como un puente en la psicología y el derecho, aportando una mirada científica sobre el comportamiento humano dentro del sistema de justicia. ¿Qué tiene como objetivo? El punto donde cobra, pues, sentido, ¿no? Donde se analiza de manera clara, responsable y científica. ¿Cómo determinamos nosotros, doctores, los trastornos de la personalidad? ¿Cómo pueden vincularse con conductas criminales? ¿Cuándo es el rol del psicólogo forense en estos casos? ¿Y cómo todo esto se ve reflejado en los casos reales ocurridos, ¿no? En nuestro país, en el Perú, infinidad de casos. Imagino que ustedes han podido ver no solo en las noticias, sino llevando ya estos casos, los que ya son abogados, ¿no? Y los que son estudiantes también, porque necesitamos estar, pues, como se dice, pendientes de cada caso, ¿no? Entonces, a lo largo, doctores, de esta exposición vamos a abordar diversos temas que tenemos en las PPTs. Una de ellas es qué es la psicología forense y cuáles son sus funciones. Bien, vamos a pasar, doctor, a la siguiente PPT. A la siguiente, por favor. Muy bien. Cuando nosotros hablamos, ¿qué es la psicología forense en su rol en el sistema de la justicia? Entendamos desde un punto básico que la psicología forense es una rama especializada de la psicología que aplica sus conocimientos científicos, el ámbito legal y judicial, ¿correcto? Su función principal, doctores, es apoyar a la administración de justicia mediante evaluaciones psicológicas objetivas, técnicas y fundamentadas en evidencias científicas, ¿no? Tengamos en este caso en cuenta ello, ¿no? Muy aparte de ello, el psicólogo forense, ¿qué es lo que realiza? El psicólogo forense no trabaja desde la opinión personal, doctores, ni desde la intuición, sino desde lo que evalúa un profesional, que es la observación clínica, el uso de pruebas estandarizadas y el análisis profundo del comportamiento humano. Aquí en el Perú, el psicólogo forense interviene en múltiples ámbitos. ¿Y cuáles son, Lady?
en procesos penales, en procesos de familia, en casos de violencia contra la mujer, en delitos sexuales, en delincuencia juvenil y crimen organizado. Entendamos desde el punto que el sistema judicial, el psicólogo forense en este caso, lo que realiza es cumplir funciones muy específicas y de alta responsabilidad, doctores. Desde lo más importante que ellos puedan encontrar, ¿no? Como por ejemplo, la evaluación de imputabilidad, que consiste en determinar si la persona comprendía la ilicitud de sus actos al momento de cometer este delito. Y también como por ejemplo el análisis de la personalidad del imputado, ¿no? Donde se identifican los rasgos patológicos, la impulsividad, la agresividad, la manipulación, el control de emociones y entre otros más aspectos, doctores. La evaluación de peligrosidad criminal que permite estimar el riesgo de que la persona vuelva a cometer un delito. Y esto pasa muchas veces. La valoración del daño psicológico en la víctima es fundamental, doctores. ¿Para qué? Para los procesos de reparación civil y sentencias. Bien. La elaboración de perfiles criminales, que especialmente están vinculados a los delitos seriales. La redacción de informes periciales psicológicos, que son documentos oficiales presentados ante el juez. Es lo que nosotros como forenses presentamos ante el juez. Y finalmente, la sustentación técnica de informe ante los tribunales, donde el psicólogo debe defender científicamente sus conclusiones. Y es algo muy interesante esta etapa, ¿no? Un ejemplo claro es el siguiente, doctores. Cuando una persona es acusada de homicidio, el juez solicita una pericia psicológica para determinar, ¿no?, si dicha comprendía la gravedad de la conducta, o también, pues, si presenta algún trastorno mental, si es peligroso, si existe riesgo de reincidencia, si esta información puede influir directamente en la sentencia, ¿correcto? Es por ello que muchas veces, pues, el forense también, ¿no?, acude a una audiencia. Es por ello. A ver, entonces ya creo que hemos explicado y hemos comprendido esta parte que es la psicología forense y cuáles son sus funciones. Ahora vamos a pasar, ¿qué son los trastornos de la personalidad? ¿No? A ver, muy bien. En este caso, cuando nosotros hablamos de qué son los trastornos de la personalidad, ¿no?, estamos hablando de lo que va relacionado con el delito, doctores, ¿sí? Por ejemplo, el trastorno antisocial de la personalidad. Este, sin duda, es el trastorno más vinculado a la conducta criminal. Se caracteriza por el desprecio de las normas sociales, la falta de remordimiento, la conducta manipuladora, el engaño constante, la agresividad, la irresponsabilidad y la ausencia de empatía. Recordemos que este tipo de personas con este trastorno no sienten culpa por el daño que causan, utilizan a los demás como medios para lograr sus fines. Este es el perfil frecuente que encontramos en los delitos de violencia, en el sicariato, en la violencia sexual y las estafas y los crímenes organizados, que es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Día a día. Uno de ellos, ¿cuál es? El sicariato, de todos los días. Bien, entonces, esto es un poco de trasfondo que yo quiero conversar con ustedes, porque sí es muy importante que ustedes como abogados o futuros abogados puedan saber. Bien, en este caso, yo quiero comentarles acerca de un caso. Bien, y quiero tocar este caso porque este caso fue un boom en su momento. No sé si ustedes recuerdan al monstruo de Gamarra, ¿no? ¿Cómo se dio a conocer este caso, doctores? Este caso es conocido mediáticamente como el monstruo de Gamarra porque causó un gran impacto en la sociedad peruana debido a la gravedad de los delitos, de la reiteración criminal y la extrema violencia que ejercía contra sus víctimas, principalmente por las mujeres jóvenes. Entonces,
esta persona ya tenía un patrón de conducta, pues estaba muy organizado él mismo, ¿no? Porque solo evidenciaba y su mirada era hacia mujeres jóvenes. Entonces, ahora yo les voy a comentar y a profundizar muy bien este caso. Este sujeto operaba en zonas comerciales altamente transitadas, ¿no? Aprovechando, pues, en este caso, la vulnerabilidad de sus víctimas, el anonimato urbano y la falta de control inmediato, ¿no?, que había en ese momento. Su modalidad delictiva fue reiterativa, fue planificada y depredadora, por qué no decirlo, porque permitió a los especialistas inferir desde un inicio en la presencia de su estructura de la personalidad gravemente perturbada de este hombre. Desde el enfoque forense, este no fue un delito impulsivo ni producto de una crisis emocional pasajera, doctores, sino esto fue una conducta criminal sistemática, propia de un agresor con rasgos antisociales consolidados, ¿no? ¿Cómo se inicia la conducta delictiva si hablamos de una etapa precriminal, por ejemplo? Los informes en ese tiempo, en ese momento, yo recuerdo, los informes policiales y el análisis se daba en la historia conductual, que nos permitió establecer que el sujeto presentaba desde sus etapas tempranas, ¿no? ¿Y qué presentaba, Lady? ¿Cuáles eran, pues, en este caso, sus conductas? La conducta de transgresión a normas sociales, la historia de conflictos con la autoridad, las conductas manipuladoras, la mentira patológica, bajo tolerancia a la frustración, ausencia de vínculos afectivos estables. Doctores, desde la psicología forense, estos indicadores correspondían a la fase precriminal, donde ya se observaban rasgos premórbidos, ¿no?, compatibles con el trastorno antisocial de la personalidad. En esta etapa, justamente, este sujeto no presentaba remordimiento por sus actos, mostraba una marcada instrumentación de las personas y evidenciaba una visión en la cual era utilizada como un objeto, ¿bien? Así lo veía. ¿Y cuál? Entramos a una nueva etapa. ¿Cuál era su modus operandi? ¿Cuál era su modus operandi, su patrón criminal? Durante esta fase activa de estos delitos, el agresor desarrolló un modus operandi claramente estructurado, es decir, una forma estable de cometer los crímenes que incluía dentro de ello. Seleccionaba a sus víctimas vulnerables, el engaño previo, el desplazamiento de las víctimas en zona bajo de control, la ejecución del acto delictivo con alto nivel de frialdad emocional, la eliminación de evidencias, doctores, imagínense, la huida planificada. Entonces, desde este punto, en la vista forense, este patrón demuestra la planeación consciente del delito, la ausencia y la impulsividad desorganizada, el alto control de conductas durante el acto criminal, la capacidad de anticipación de las consecuencias. ¿De qué estamos hablando? Que este tipo de conducta, doctores, es caracterizada de perfiles como psicopatía funcional, donde el sujeto comprende el acto, sabe que es ilegal, por decirlo de alguna manera, pero no le importa el daño causado. Bien, estamos yendo por etapas. Ahora, cuando se captura el proceso de evaluación forense, ¿cómo se da? Tras esa captura, doctores, el sujeto fue sometido a una evaluación psicológica forense integral, solicitada por el Ministerio Público en el objetivo de determinar qué querían determinar: su estado mental al momento del delito, su capacidad de imputabilidad, su estructura de personalidad, asimismo también su nivel de peligrosidad criminal, como también el riesgo de reincidencia. ¿Qué instrumentos claramente se utilizaron? Se utilizó la entrevista clínica forense estructurada, que es la base, la observación conductual, que es muy importante, el análisis de expediente penal, las pruebas psicométricas de la personalidad, que eran evidencias clarísimas, y la escala de psicopatía, ¿no? Esos instrumentos se utilizaron para poder llegar al final
que son los resultados de la evaluación de la psicología, en este caso forense. Bien, ¿qué revelan los resultados? Presentaba, en este caso, doctores, un trastorno antisocial de la personalidad, rasgos psicopáticos severos, o sea, estamos hablando de lo más alto, ausencia de empatía afectiva, falta total de culpa o remordimiento, conducta manipuladora, instrumental, alto nivel de frialdad emocional, doctores, búsqueda de dominio sobre la víctima, elevación, ¿no? Al riesgo de reincidencia. Mire, todo lo que estamos, mira, ya hemos evaluado, son más de 5 factores principales por las cuales se realizan justamente, pues, estos exámenes, esta observación. ¿Por qué? Porque es necesario poder tener un resultado final. Bien, entonces, durante la entrevista forense, el sujeto minimizaba sus actos, imagínense, su conducta, negaba responsabilidad emocional, no muestra angustia por el daño causado, presenta discurso egocéntrico. Y era algo increíble. ¿Y qué, doctores, qué nos confirma esto? Nos confirma que el sujeto no actuó bajo un estado de alteración psicótica, sino que comprendía plenamente la ilicitud de sus actos. Por lo tanto, fue considerado imputable, ¿no? ¿Y qué nos da, doctores, esta valoración de peligrosidad criminal en este caso? Que desde el enfoque criminológico forense fue clasificado como un agresor de alta peligrosidad debido a la reincidencia delictiva, debido a la violencia extrema, ¿no? Debido a la escala progresiva de delitos, la falta de remordimiento que se presentaba, la ausencia de control moral interno y asimismo también el trastorno antisocial consolidado. Esto nos lleva a pensar que de haber sido liberado existiría una altísima probabilidad que se volviera a cometer nuevos crímenes. Bien, entonces, las consecuencias judiciales, ¿cuáles son, doctores? Con la base del informe psicológico forense, el órgano jurisdiccional determina lo siguiente, que la responsabilidad penal era plena, el alto riesgo social, la necesidad de sanción severa. Este caso, doctores, fue considerado como un ejemplo claro de la criminalidad con base de personalidad psicopática, donde el tratamiento psicológico no tiene fines curativos inmediatos, sino de control y contención del riesgo. Bien, entonces, cuando ya nos vamos a la etapa final de este caso, que es el análisis final de la psicología forense, en este caso presentaba un perfil clásico de trastorno antisocial de la personalidad, psicopatía criminal, conducta predatoria y dominio, control, ausencia de empatía. Entonces, hablamos desde la psicología forense que el agresor no actuó por locura, sino por estructura de la personalidad patológica que le permitía dañar sin culpa, ¿no? Y este tipo de sujetos, doctores, saben lo que hacen, planifican, simulan emociones y utilizan a las personas como objetos. Es muy importante, doctores, que sepamos, en este caso, diferenciar, ¿correcto? Porque muchas veces, si es que no se hace un buen, bueno, en el área forense, si es que no se hace un buen examen psicométrico, por ejemplo, una muy buena observación, pues fallamos. Y por eso es muy importante poder tener la preparación, porque estos casos pueden volver a reincidir, ¿no? Y nos corrobora una vez más este caso que si no se hubiese hecho, por decirlo así, eh, justicia con medios probatorios, pues estaría o habría más víctimas, ¿no? Entonces, sobre todo ver ese aspecto tan importante. A ver, eh, en este caso siguiente, por favor, doctor. Estamos en trastornos. Al siguiente, atrás, por favor.
Bien, vamos a seguir conversando un poquito de este tema que es muy importante. El trastorno de la personalidad antisocial, como les comenté hace un momento, tiene como conductas, por favor, quiero que se nos quede bien grabado ello, que es la falta de remordimiento, ¿bien? Que es la conducta manipuladora que tiene el agresor, que es el engaño constante, la agresividad, no normalicemos, ¿bien? La irresponsabilidad y la ausencia de empatía. Recordemos, por favor, estos factores principales que nos lleva a la conducta criminal, ¿bien? Siguiente, por favor, doctor. Uh-huh. Cuando nosotros hablamos, doctor, hola, ¿me oye? Sí, doctora, dígame. Sí. Doctor, sí se me oye, ¿verdad? Sí. Ya. Muy bien, vamos a seguir. Me parece que las PPTs están un poquito... Ya, no se preocupe, no se preocupe. Igual seguimos con la ponencia. Bien, en este caso, doctores, vamos a hablar sobre la conducta criminal y factores psicológicos sociales. ¿Por qué es muy importante para mí poder conversar acerca de este tema, doctores? Porque para comprender la conducta criminal es fundamental señalar que ningún delito surge de un solo factor. El comportamiento delictivo es el resultado de una compleja interacción entre factores. ¿Qué quiere decir ello, Lady? Que individualmente puede ser familiares y sociales. Estamos hablando de factores psicológicos individuales. Perfecto. ¿Y qué comprende ello? Que estos factores personales más importantes asociados a la criminalidad lo encontramos en impulsibilidad elevada, en baja tolerancia a la frustración, en déficits en el control de los impulsos, en débil desarrollo de la empatía, pensamiento distorsionado, es uno de los principales incluso, lo que se encuentra dentro de, falta de la culpa, la tendencia a la agresión. Muchas personas, doctores, con trastornos de la personalidad presentan estas características desde edades, muy tempranas, lo cual las vuelve más vulnerables e involucrarse en estos actos delictivos. Cuando hablamos, por ejemplo, de factores familiares, el entorno familiar es uno de los principales espacios donde se moldea la conducta entre los factores y el riesgo más frecuente que se encuentran en la violencia intrafamiliar, en el abuso, en este caso físico, psicológico, sexual, en el abandono, en la negligencia emocional, por ejemplo, que es uno de los factores principales también, en el consumo de alcohol y drogas en el hogar, en los modelos parentales agresivos, ¿correcto? Por ejemplo, un niño que crece en un ambiente donde la violencia es normalizada tiende a reproducir ese patrón en su vida adulta, ¿correcto? Y eso está comprobado. Y cuando hablamos, por ejemplo, de factores sociales, estamos también influyendo poderosamente los factores sociales, que es la pobreza extrema, la inclusión social, la exclusión social, la falta de oportunidades educativas muchas veces, el pandillaje, el crimen organizado y el tráfico de drogas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú, en muchas zonas hay vulnerabilidad, aquí en Lima, en Trujillo, en el Callao, los adolescentes son reclutados por bandas criminales desde temprana edad. Estos jóvenes doctores, al crecer en este entorno, crecen violentos, normalizan el uso de armas, la extorsión y el sicariato como medios de supervivencia. Por eso hay algo muy importante que yo quiero mencionarles. Tenemos que saber de dónde viene todo ello, pero esta es la raíz desde la niñez. Entendamos que, si bien es cierto, nuestra niñez debe ser cuidada, ¿no? Ahora nosotros, que ya somos personas adultas, cuidemos en nuestro entorno, donde hay pequeños, cuidemos a los que más queremos, porque es en la niñez justamente donde se plantea todo este proceso, ¿no? Negativo, por decirlo así. No hay que normalizar conductas negativas.
Hay que estar muy al pendiente, hay que ser muy observadores, ¿correcto? Entonces, vamos a también hablar sobre la evaluación forense en el trastorno de la personalidad. Cuando nosotros hablamos de la evaluación psicológica forense, es un proceso técnico, ¿sí? Riguroso y altamente especializado. Su objetivo no es curar, sino responder a preguntas legales específicas, como por ejemplo, ¿el sujeto comprende la ilicitud de sus actos? ¿Es imputable? ¿Es peligroso? ¿Existe riesgo de reincidencia, doctor? ¿Presenta un trastorno mental o de la personalidad? ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante incluso poder tener los instrumentos más utilizados. ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan? Que ya se los comenté hace unos minutos atrás. Una entrevista clínica forense, el análisis de expediente judicial, la observación conductual, la prueba psicométrica como el MMP y -2, para que me puedan entender. Esas son las pruebas de psicopatía que nosotros utilizamos. El PSL, el test proyectivo, para nosotros es muy importante, como también tipos de evaluación más frecuentes que se hace, ¿para qué? Para la evaluación de imputabilidad, evaluación de personalidad, evaluación de peligrosidad, valoración del daño psicológico, la credibilidad del testimonio. Bien, un ejemplo. En un caso de violación sexual, el psicólogo forense evalúa al agresor, la estructura de personalidad, impulsividad, empatía y riesgo de reincidencia. Bien, a la víctima, el daño psicológico, el trauma, la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático. Bien, es muy importante el poder evaluar este tipo, ¿no? Por decirlo así, de tanto pruebas psicométricas como proyectivas. Y sobre todo, ¿qué? La observación. Entonces, ustedes como están vinculados con nosotros de una u otra manera por el lado judicial, porque compartimos este tipo de temas, entonces tienen que saber también, ¿no? Así como nosotros también aprendemos, ¿cierto? De ustedes. En este caso, cuando nosotros hablamos, doctores, de la perfilación criminal y peligrosidad, estamos hablando que es una técnica. ¿Qué busca esa técnica, doctores? Busca identificar características psicológicas del autor del delito. ¿A partir de qué? A partir del análisis. Análisis de la escena del crimen, el tipo de víctima, el modo de ataque, la repetición de patrones. No se trata de adivinación, de suposiciones, sino de análisis científico del comportamiento. La peligrosidad criminal, doctores, es la probabilidad de que una persona cometa nuevos delitos. Se evalúan factores como la historia delictiva, el tipo de delito, trastorno de la personalidad, consumo de sustancias, la falta de remordimiento. Por ejemplo, aquí en Perú hay muchos casos de asesinos seriales. La policía logró establecer patrones de conducta gracias a ¿qué? A la perfilación psicológica, lo que permite anticipar zonas de ataque y capturar a los agresores. Bien, entonces, vamos a conversar acerca también del informe pericial y sustentación ante el juez. Bien, ¿qué es un informe pericial psicológico? ¿Para qué sirve? ¿Qué documento es? Es un documento oficial, doctores, ¿sí? Que tiene un valor legal, que debe elaborarse con máxima responsabilidad y objetividad sobre todo, ¿no? Este informe lleva como tal una estructura de datos de identificación, motivos de la evaluación, metodología utilizada, los resultados y análisis psicológicos dentro de, como bueno, las conclusiones y recomendaciones que tiene pues este documento. El documento es utilizado por el juez. ¿Para qué, lady? ¿Para qué es tomado por el juez? Para tomar decisiones trascendentales, como por ejemplo la presión efectiva, en este caso, el internamiento, las medidas de seguridad, la libertad condicional. La sustentación oral del informe exige el dominio técnico, el lenguaje claro,
la capacidad para responder a interrogantes de las fiscales, en este caso, y de abogados. Bien. Entonces, es muy importante también poder saber esta estructura de nuestro informe pericial, bien, como el área forense. Ahora, los casos emblemáticos que se han dado aquí en Perú, bien, el monstruo de Gamarra, por ejemplo, de que les acabo de conversar acerca de sus etapas, ¿cierto? El perfil antisocial, violencia sexual extrema, en su total culpa, reincidencia. En los casos de feminicidio, doctores, en muchos se detecta la celotipia patológica, que es un tema muy profundo e interesante también para poder abordarlo. El trastorno límite de personalidad, los rasgos antisociales, la dependencia emocional extrema. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los violadores reincidentes, ellos tienen una presencia de psicopatía, una manipulación, porque ellos planifican el delito. Cuando nosotros hablamos de asesinos intrafamiliares, estamos hablando de la combinación del trastorno paranoide. ¿Por qué? Por el consumo de drogas y el conflicto emocional intenso. Cuando nosotros hablamos de la delincuencia juvenil, estamos hablando de rasgos antisociales en formación, que influye de pandillas, abandono familiar. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos, doctores, de ello, es porque yo quiero que entiendan que cuando yo comencé esta ponencia, les indiqué cuáles son los factores principales de un psicópata, ¿cierto? ¿Y qué tiende a tener un psicópata? Es manipulador, planifica sus delitos, tiene un conflicto emocional intenso, ¿no? Todo lo negativo, pero ellos son muy manipuladores, se estructuran muy bien sus delitos, se dan cuenta que tienen un manejo para planificar. Entonces, por ahí nosotros como psicólogos forenses es nuestra inclinación a visión y sobre todo que es importante la observación. Bien, entonces, doctores, vamos a llegar ya casi al último tema, la última PPT, doctor. Ya la última PPT, sí, muy bien. Como último temita para poder involucrarnos un poquito más, hablemos de la ética de responsabilidad de prevención. Es fundamental aclarar, doctores, que el diagnóstico psicológico nunca justifica el delito. El rol del psicólogo forense es científico, ético, neutral y técnico. No defiende al acusado, ojo, ni acusa. Simplemente informa con base científica. La prevención es una tarea urgente, doctores. Atención a temprana en salud mental, intervención en familias disfuncionales, programas de prevención en colegios, tratamiento psicológico oportuno. Es muy importante poder prevenir, es una tarea de todos. Bien, entonces, ya para poder ir al cierre y seguramente con algunas preguntas de parte de ustedes, vamos a finalizar, ¿no?, esta ponencia. Pero quiero dejarles una reflexión profunda, doctores. No todo criminal está enfermo y no todo enfermo es criminal. Pero cuando la mente se desestructura de la personalidad y se vuelve patológica, el riesgo social aumenta considerablemente. La psicología forense cumple con una función esencial en la sociedad, que es proteger, en este caso, a las víctimas, orientar a los jueces, evaluar al agresor y aportar científicamente donde antes solo había un juicio moral. Nuestro país necesita seguir fortaleciendo la salud mental, la prevención temprana, la justicia basada en evidencias, porque cada evaluación, doctores, cada evaluación forense no solo va a determinar una sentencia, sino también un futuro de una persona, una familia y una sociedad entera. Así que con esta pequeña frase yo me despido. Muchas gracias a Guiñailes Escuela Jurídica, muchas gracias a ustedes, estimados doctores, por el día de hoy estar presentes en esta sala, escuchando
lo mucho o poco que he podido yo evidenciar en estos momentos. Estamos para poder aprender, siempre seguir aprendiendo y nutriéndonos de conocimientos, así como yo voy a aprender de ustedes en un momento seguramente. Bien, así que muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias. Eso. Muchas gracias, doctora Lady. Tenemos una mano alzada que es de la doctora María Viviana. Tiene una pregunta. Sí, doctora, buenas noches. Eh, entonces, yo pregunto, una persona que mata a otra y no refleja, digamos, psicopatía, entonces sí puede ser imputable, pero y en el caso de que no refleje, o sea, que no, digamos, que se determine que ella no es consciente de lo que ha hecho, igual va a un penal o tiene otro tipo de proceso ahí. Muy bien, doctora María Viviana, ¿verdad? Doctora. Sí, sí. Sí, a ver, le comento. Muy importante su pregunta, es muy interesante. A ver, si una persona puede matar sin ser psicópata y aún así ser imputable, vamos a plantearnos de esta manera. Sí, perfectamente. Recordemos que no todos los homicidas son psicópatas ni tienen trastornos de personalidad. Una persona puede cometer un homicidio por ira intensa, por celos, por miedo, por consumo de alcohol o drogas, ¿no? O también por conflicto emocional extremo, que ya lo hemos comentado. Sin embargo, si en el momento del delito la persona era consciente de lo que hacía y sabía que era ilegal, entonces es imputable, aunque no tenga psicopatía. Recordemos que el imputable es responsable penalmente y sí va a prisión. Pero, ¿qué pasaría? ¿No? Vamos a poner de este caso, ¿qué pasa si se determina que no era consciente? Cuando la evaluación forense, doctora María, demuestra que la persona no comprende la realidad, no entendía que su acto era un delito, actuó de repente bajo un brote psicótico, esquizofrenia grave o delirio, entonces se declara inimputable, porque el inimputable no es una persona responsable penalmente y no va a un penal común. No significa que quede libre, pero vamos a determinar qué tan también, porque hay procesos y hay también, en este caso, bases, ¿no? Para poder enviarlo. Recordemos, incluso, hay en algunos penales donde sí hay personas que tienen, por ejemplo, esquizofrenia, pero su esquizofrenia no es tan alta, no es severa. Bien, entonces, si, por ejemplo, nos ponemos, y es muy buena pregunta la que me ha hecho para poder aclarar este tema, ¿a dónde va una persona inimputable? Pues va a un hospital psiquiátrico, a un establecimiento de salud, de seguridad también, un internamiento terapéutico obligatorio, ¿correcto? Y eso se llama medida de seguridad no penal, ¿correcto? Entonces, la psicopatía, doctores, no define la imputabilidad, lo que se define la capacidad de comprender la ilicitud del acto en el momento del delito. ¿Sí? Muchas gracias, doctora María. Excelente. Se está filtrando el audio. Ya. Excelente, licenciada Lady. También había una pregunta por parte del doctor Higinio Fidel, que nos sigue muy fiel a la Escuela Jurídica Buñilex desde Panamá, que es una pregunta ya un poco de la escuela. Adicionalmente, ¿cómo podemos conseguir esta clase virtual? La clase virtual está, siempre subimos todas las clases o todo el material a nuestra plataforma de YouTube, que nos pueden encontrar como Escuela Jurídica Buñilex, donde intentamos subir para que se queden grabados y las personas que no pudieron estar
todo el tiempo puedan revisarlo nuevamente. Y bueno, agradecerle a usted, licenciada Lady Diana Jaime Farro, por el tiempo que se ha dado para poder aquí ilustrarnos sobre el tema de psicología forense, sobre el trastorno de las personas, de la personalidad, y, y la doctora Lady, María Viviana tiene otra pregunta. Justo iba a su tema. Por favor, discúlpenme que vuelva a preguntar, pero doctora, quiero ser directa con lo que está pasando. He tomado un caso por violación sexual y cuando he revisado los actuados verificaba que realmente la señora había hecho una denuncia falsa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ella dijo que la habían violado, ¿no? Sexualmente un día X, pero el día siguiente caminó de la mano con el supuesto agresor, ¿no? Entonces, ahí he refutado. Y resulta que cuando yo le digo a mi cliente, a quien estoy representando, le digo, y cuénteme, y el día supuestamente que ocurrieron los hechos, la señora se quedó a dormir, la señora se fue, ¿qué pasó, no? Porque aquí en su declaración fiscal, ella manifiesta de que le pidió permiso para el día 13 y 14 llegar tarde. Entonces, no, entonces, ¿qué pasó? Quiero saber. Y me dijo, no, ella se fue, pero en otro documento la misma señora señala de que ella se quedó a dormir ahí. Entonces yo digo, ¿cómo puedo determinar si una persona me está mintiendo con ese hecho, no? Y, no sé, yo no sé, de que hay de que es como, la señora es una persona narcisista, eso sí lo tengo claro, pero mi cliente me parece, es muy manejable, ¿no? O sea, es decir, es una persona que se deja, o sea, es bien manipulable. Pero tengo esa duda de que cuando yo le pregunté no me supo qué responder, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo yo puedo determinar si esta persona me está diciendo la verdad cuando en documentos tengo otra cosa que me señale? Eso quisiera que me pudiera explicar, por favor. Sí, muy bien, doctora María Viviana. Primero, en este caso, ¿no? La violación sexual, nadie puede afirmar que una persona miente solo de repente por contradicciones iniciales o un cambio de versión o rasgos de la personalidad como el narcisismo, por ejemplo, ¿no? Como comenta, la conducta posterior al hecho. Ahora, en este caso se va a determinar, correcto, ambas lo sabemos, que es jurídicamente el juez, ¿no? La base de pruebas, pericias, testimonios, documentos. Ahora, ¿cómo se determina, en este caso, bueno, forensemente, un testimonio es creíble o no? En este caso, la evaluación de credibilidad del testimonio se le tiene que realizar, ¿no? El análisis, pues, va a consistir en que se revise el relato manteniendo la estructura lógica, por ejemplo, ¿no? Tiene una secuencia temporal coherente, no presenta contradicciones graves, o el análisis de consistencia, en este caso, externa, ¿no? Que son las pericias médicas, las cámaras, los mensajes, los testigos, los horarios, los traslados, los registros. Ahora, los análisis e indicadores psicológicos tienen que evaluarse, sí. ¿Existen? Sí. Por ejemplo, las reacciones traumáticas, la ansiedad, el estrés postraumático. Ahora, yo le quería hacer una pregunta. En este caso, claro, usted lo está llevando como, ¿la señora pasó alguna evaluación de psicología? O bueno, en este caso, su cliente. La supuestamente víctima, sí, ha pasado. Y en la conclusión de ese certificado médico dice de que no hay ninguna afectación emocional en referencia a la narración de los hechos que ella aduce, no haber vivido. Y lo que sí después también sale más abajo es de que ella se niega a pasar los exámenes de revisión anal, ¿no? Y lo que recomienda la persona, el perito, el médico, es que la señora pase por psiquiatría.
Claro, sí, es muy importante, ¿no? En este caso, usted como abogada debe llevarlo de esta manera, ¿no? Por ejemplo, solicitar formalmente la pericia psicológica forense de la denuncia, por ejemplo, ¿no? La evaluación de credibilidad del testimonio, solicítela. La pericia de médico legal, análisis de contradicciones de documentos y todo ello hacerle saber, ¿no? Porque, ¿para qué? Para que se pueda plantear ante el juez, en este caso, la existencia de versiones contradictorias, la inconsistencia de objetividad entre documentos, la diferencia entre declaración fiscal y otros escritos también, ¿no? Cuando puede ver, en este caso, o hablarse de una denuncia falsa incluso, ¿no? Si el hecho no ocurrió, hubo una intención de consistencia de acusar falsamente, si existen pruebas objetivas de falsedad, ¿no? Entonces, sí, pues es muy importante que usted lo pueda solicitar, en este caso, doctora María Viviana. Así es. Gracias, gracias, doctora, porque yo considero de que no, o pregunto yo, ¿no? ¿Puede existir alguna mujer o algún varón que al ver sufrido este hecho tan doloroso, ¿no? Siga de la mano con su agresor, o sea, y se rían y tengan reuniones, o sea, yo creo que ya es algo fuera de lo normal, ¿no? O bien es una mentira, o bien es que cognitivamente algo no está funcionando como debe de ser. Claro, es que recordemos, en este caso, como usted lo comentó, esta persona tiene rasgos narcisistas, y si una persona que tiene rasgos narcisistas se junta con una persona que tiene dependencia emocional, recuerde que las personas que sufren de dependencia emocional son personas que pues están acostumbradas, por decirlo así, a poder seguir perdonando, a estar siempre con su agresor y ya normalizar esta situación. ¿Bien? Entonces es de nunca acabar, incluso aún teniendo un proceso judicial, un proceso penal o procesos que pueda tener, lamentablemente lo van a normalizar, ¿no? Y por ello le digo que usted tiene que pedir, sí, tiene que solicitar, en este caso, pues, la evidencia, ¿no? Por ejemplo, como le comenté, la pericia psicológica forense de la denuncia, indicar que hay contradicciones dentro de dos documentos que usted me comenta, la inconsistencia objetiva entre los documentos, ¿no? Siempre hacer saber ello. Así es, doctora María. Perfecto. Perfecto, doctora Lady. Muchas gracias a la pregunta por la doctora María Viviana. Agradecerle nuevamente por el tiempo brindado para ilustrarnos sobre el tema de trastorno mental de las personas. Winnie Lex les agradece de parte de mi persona y de la Escuela Jurídica, y posiblemente invitarla al siguiente año a dictar más clases de psicología forense, ya que es un tema muy importante y relevante para los doctores que ejercen el derecho a la defensa. Así que permítame antes informarle a todo el público, y para pasar a culminar la presente ponencia, que el día de mañana también tenemos una ponencia relacionada con el proceso de seguridad en el nuevo Código Procesal Penal, que es un tema que se habló y que lo señaló la doctora Lady en el tema de la inimputabilidad como tal, ¿no? En el tema de la culpabilidad. Mañana estará la doctora Mireya Marilyn Hernández Villalobos, quien es fiscal adjunta provincial especializada en violencia contra la mujer e integrante del grupo familiar en el distrito judicial, en el distrito fiscal de Lurín. Y tiene 7 años de experiencia en investigaciones penales, litigación oral y aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Ella nos hablará de este proceso muy poco tomado en cuenta y tomado en ponencias, que es el de seguridad, un proceso muy importante y muy relevante que tiene que ver en la mano con el tema psicológico o psiquiátrico de la persona en casos penales. Así que, doctora Lady, le agradecemos nuevamente, es parte de la Escuela Jurídica Winilex. Los invitamos a todos el día de mañana a las 8 p.m. y también hemos enviado el link de registro de participación para que así puedan obtener el certificado de la presente sesión. Así que de mi parte eso es todo, estimados doctores, y